Aquí habla el rector del CNE, Juan Carlos del Pino. Dice él: tengo elementos como probar que Nicolás Maduro no ganó las elecciones. Vean el video. 7:36, mucha atención. Desde el exilio, Juan Carlos del Pino, uno de los rectores del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, acaba de hablar en primicia con nuestro director Juan Roberto Vargas. Esta es la primera vez que Del Pino explica en una entrevista para televisión y que hoy le permiten asegurar que no tiene evidencia del triunfo de Nicolás Maduro. Señor Juan Carlos del Pino, rector principal del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, es un gusto saludarlo y gracias por atender a Noticias Caracol y a Blue Radio. No, pues es un placer para mí estar con ustedes, conversar el tiempo que ustedes han dispuesto para mí, muy agradecido, todo lo contrario, un enorme placer conocerte por esta vía. Mire, antes de arrancar, quiero saber cómo está usted. Se lo pregunto porque sé que le tocó un momento muy difícil para salir de Venezuela, dejar pues su país. ¿Cómo está usted en este momento? Bueno, me encuentro bien, digamos, a salvo y bajo cuidados, y por supuesto con el guayabo, digámoslo así, de extrañarse del país, que nunca es bueno, no es una muy buena sensación. Sencillamente a la hora que yo recibo una invitación a una reunión, digamos, técnica, en donde se me comunica que se ha producido un hackeo al sistema y que eso ha impedido que continúe la transmisión y que se cuenta con una transmisión del 58%, se me establece el criterio o se me pide, bueno, subir a totalizaciones. Yo me niego sencillamente porque, amén de que el 58% no es lo que tradicionalmente se hace. Tú declaras el resultado después de transitado por encima del 95%, era la costumbre, de tal manera que la tendencia hubiese sido, digamos, irreversible, además de las incidencias que ya estaba yo recibiendo respecto de la cantidad de no pocos centros, sí, de testigos que fueron desalojados de los centros, y de otra cantidad de testigos también bastante importante que no contaban con las actas en la mano, o que no se había producido la transmisión del código QR, por lo que entonces yo me niego a subir a la sala de totalización, porque al final no sé con qué me voy a conseguir allí, y hay un margen de votación demasiado grande como para que eso generara entonces el boletín que se dio después, pasadas las 12 de la noche, con el argumento de que había el 80% de transmisión. Es decir, a esto fue que me negué. Señor del Pino, para claridad de nuestros televidentes y oyentes, ¿qué es la sala de totalización? La sala de totalización es un área donde queda, digamos, nuestra data center, sí, nuestra central de transmisión. La transmisión se va evidenciando porcentualmente. Las mesas se van transmitiendo y porcentualmente por los estados se viene produciendo, digamos, la verificación de que la transmisión viene dándose. Y normalmente la transmisión tiene pico, es rápida, ralentiza un poco, sigue estable, bueno, hasta concluir en el porcentaje, digamos que habitualmente y en todas las elecciones se revisa que se constata que esto es irreversible y se da entonces los ganadores de la elección, en este caso la presidencial. El problema que yo viví, sí, es que era muy poca la transmisión que me decían que existía, más las incidencias que había, es decir, no iba a leerse exactamente la totalidad que se necesitaba. Y yo no sabía, digamos, en ese momento... ¿Cuánto se necesitaba, según usted, señor del Pino? Bueno, la tradición se necesita más del 90%. Sí, cuando la proporción de votos que queda por sin contar, por ejemplo, sí, no va a afectar ni va a cambiar el resultado que ya se evidencia en totalización. Eso es la costumbre. Señor del Pino, quienes han hablado del tema y destacan su valentía, el trabajo que usted hizo, porque si usted me corregirá, usted vivía en Estados Unidos, vuelve a Venezuela para ser parte del Consejo Electoral, fruto de un acuerdo entre oposición y gobierno para buscar dar transparencia al proceso electoral. Y repito, muchos observadores de su país, sobre todo, dicen, hombre, ¿no era mejor que el señor del Pino subiera a esa sala de totalización, no para convalidar lo que allí estaban viendo, sino para dejar constancia de que lo que vio no era lo correcto? O sea, al final, las tendencias no estaban totalmente verificadas y no podía constatar que era irreversible. A eso no me arriesgaba. A eso no me arriesgaba. Sí. Señor del Pino. Entonces, es por eso que no lo volviera a hacer. Sí. Justamente, además, déjame aclarar, claro, es que yo, no solamente yo tomé la decisión, sino que yo llamé a la oficina del candidato presidencial de la oposición. Sí. Y hablé con uno de los políticos. Yo llamé al secretario general del partido de la principal postulación del candidato de la oposición.
llamé a la gente con la que me he sentido vinculado siempre dentro de la plataforma para establecerle que el criterio era que íbamos a subir a la totalización y que perfectamente podría yo ver un resultado con el que no es que yo no iba a estar de acuerdo, sino que al no ser irreversible como constatábamos que eso era así, era peligroso. A eso me refiero. ¿En qué momento, señor Del Pino, decide usted irse de Venezuela? La verdad es que yo les advertí a todos que yo salía del organismo y me iba a mi casa. Sí. Y ahí me iba a quedar, esperar la decisión que pudiesen tomar conmigo. En un par de ocasiones me solicitaron una reunión de gente importante dentro del organismo, a gente a la que le tengo, digamos, mucho respeto desde el punto de vista intelectual y técnico, a conversar con ellos. Y ya, digamos, el martes de hace 2 semanas se me explica que los radicales tienen ya problemas para aceptar la situación alrededor mío de haberme negado a asistir, no solamente a la sala, sino a asistir a ¿Quiénes son los radicales? Los radicales, obviamente, del oficialismo. Concretamente, al que la tomó conmigo desde 3 semanas antes, diciendo y denunciando que yo iba a tomar algunas actitudes que atentaban contra el proceso. Bien, señoras y señores, ustedes acaban de escuchar al rector Juan Carlos Del Pino. Ustedes acabaron de escuchar las importantes declaraciones de que Maduro no ganó las elecciones. Bueno, y gracias a Dios que salió de Venezuela. Y él dice que está a salvo. Y es un asunto de realidad. Es un asunto de realidad. Este señor no ganó las elecciones. Y está moviendo cielo y tierra para quedarse. Pero la esperanza y la realidad que se está viviendo hoy en día es que Venezuela en esta vuelta quedará libre. Escríbalo por ahí. Escriba por ahí. Y me disculpan los tirapiedras que han estado tirándome piedras porque ahora yo no puedo hablar y dicen que yo no soy venezolano, que yo no tengo que meterme en eso. Pues a mí ustedes no me van a callar la boca. Ustedes lo que son unos jalabolas. Venezuela libre. Escríbalo por ahí. Venezolano. Llegó el tiempo de ustedes. Venezuela libre.